Así como en los sistemas tenemos el concepto de artículo, en Quilate lo tenemos pero expandido a las diferentes posibilidades de uso. Por un lado tenemos el artículo común, donde podemos controlar el stock, podemos manejar en qué unidad se maneja, podemos manejar unidades por módulo, o sea que podemos comprar a lo mejor en una unidad, vender en otra, utilizar para producir en otra. Estos artículos podrán tener control por número de serie, control de stock por partida, podremos tener gráficos, etcétera, para los productos. Podremos también definir artículos configurables, podría ser una configuración computadora dual core, y acá en la configuración definiríamos, por ejemplo, que tiene que llevar un motherboard, un procesador, un disco rígido, dentro de esos discos rígidos definir cuáles pueden ir, etcétera. O sea que nos permitiría al momento de tomar el pedido o hacer la venta, guiarnos para armar una configuración adecuada, ya que podemos también poner qué productos no son o qué componentes no son compatibles entre sí. Y de esa manera tener el precio de venta según lo que el cliente nos pidió o eligió. También tenemos los combos, donde cada combo puede estar compuesto por un set de productos o un kit, tenedor, cuchillo, cuchara, donde podemos y donde el precio de venta podrá ser diferente que la suma de los productos y cantidades que componen este combo. También podremos tener artículos ocasionales donde no controlamos el stock, y ahí podemos llevar servicios, etcétera, pero sí queremos tenerlo codificado para después poder sacar estadísticas de los mismos. Poder manejar artículos cuyo control de stock es por lote, partida o rollos, en donde queremos saber tener identificado cada rollo. Poder llevar artículos donde a lo mejor, sin multiplicar la cantidad de veces que los damos de alta, podemos decir cuáles son sus políticas, en donde a lo mejor una ropa se divide por talla y color, y después podemos definir los diferentes grupos de colores, talles, etcétera, y para una ropa o producto en especial definir con qué talle o color ese producto puede trabajar, ¿no? Acá estamos diciendo que este pantalón jean puede trabajar amarillo, large, medium. Supongamos que no se vende en amarillo. Bueno, acá no nos deja sacarlo porque ya tiene stocks, con lo cual no sería el caso, pero en una definición inicial lo podríamos manejar. Trabajar con productos en donde tenemos identificado cada número de serie. Este número de serie lo podemos dar de alta manual, podría ser una máquina, un auto, etcétera, o al recibir la mercadería de nuestro proveedor, ya directamente ir cargando los números de series que fuimos recibiendo. Y finalmente, para tener otro método de búsqueda dentro de una operación comercial, podemos diferentes productos definir para un rango de marcas o diferentes tipos que puede ser utilizarse. Supongamos que un producto puede utilizarse, es un autoparte, si puede utilizarse, es un genérico y sirve para tales modelos de Ford, tales modelos de Renault, que sería medio difícil en su parametrización poder filtrar de esa manera. Esta opción nos permite armar un árbol de estructura donde definimos qué artículos sirven para una o varias ramas de esa estructura.
En Quilate no tenemos límite en la cantidad de listas de precios. Las mismas pueden tener artículos en diferentes divisas o artículos que se vendan en una unidad y otro en otra. O por ejemplo, podemos vender algo que expresamos el precio en gramos, pero después vendemos por kilogramo. Y así como tenemos listas de precios bases, tenemos también los conceptos de lista derivadas, donde tienen una serie de lo que llamamos pactos que pueden tener, que según se cumplan estos pactos van a aplicar descuentos, fijar precio, etcétera. Por ejemplo, acá en este ejemplo, si se da que se le vende a alguien, seleccionamos el operador inclusión de que está en Chaco o en Entre Ríos y no sé, la fecha legal de la operación está entre estas fechas y el vendedor es tal y el producto es tal y se vende más que tanto y tal forma de pago. Así podemos poner todas las condiciones que querramos, poner que sean por defecto son y esto, o podrían ser con condiciones OR o entre paréntesis, si sea esto o esto. Bueno, y acá en este ejemplo decimos, si se da todas esas condiciones, primero que aplique un descuento de un 5% y luego un descuento adicional de un 10%. También se podría decir, bueno, si está el cliente y se da tal y tal condición, aplicar un monto fijo, etcétera. Las condiciones prácticamente no tenemos límites, ya que podemos elegir cualquier condición típica que se pueda dar dentro de una operación de venta. Más allá de usar las listas de precios, las listas derivadas, podemos trabajar con tablas de rentabilidades, donde puede haber también rentabilidades escalonadas, ¿no? Y también podemos definir eh, sobre qué se aplican, costo de reposición, mejor precio de proveedor, etcétera. En Quilate podemos definir tanto depósitos propios o depósitos de terceros pertenecientes a un cliente o a un proveedor. Bueno, en lo que nos referimos a clientes, podría ser alguien que trabaja mercadería en consignación y un proveedor podríamos utilizarlo por un lado, supongamos si hay una reparación o una RMA en que se manda productos que va al proveedor, o también cuando un proveedor nos da servicios productivos y todo lo que le estamos enviando para procesar lo estamos controlando y bueno, el sistema le da de baja cuando ya entrega su producto terminado. Tenemos diferentes categorías de unidades, ¿no? Donde podemos ir extendiéndolas, supongamos de peso, gramo, kilogramo, podríamos agregar tonelada. Y Quilate permite que a lo mejor algún producto nos lo vendan en una unidad, supongamos en kilo, y nosotros, o sea, compramos en kilo y nosotros lo vendemos en metro lineal o en producción lo usamos también en otra unidad y hasta pueden manejar unidades que no sean lineales, o sea que no siempre pese lo mismo y nos permite así llevar el stock y los movimientos hasta en 4 unidades diferentes. También desde Quilate podremos hacer los controles de inventarios necesarios, como disponer de todo tipo de informes para llevar un correcto control de stock. Este módulo integra todos los movimientos de stock que viene de los módulos de ventas, los módulos de compras y los módulos de producción. La información de nuestros artículos podrá estar disponible en cualquier momento. Por ejemplo, estamos en medio de una factura y vemos
los ítems de la factura y le pedimos esta función estándar que nos traiga un visor del artículo. Acá nos puede traer este visor de la camisa, en qué listas de precios está, precios de proveedores, datos importantes de esta camisa, pendientes de producción o de compra, acá imagen, y acá nos podremos ir moviendo por los diferentes productos y nos traerá la información de los mismos. Un cliente en Quilate a la vez puede ser eh, de un cliente, podemos tener diferentes establecimientos o sucursales. Cada establecimiento podremos tener impuestos, domicilios, datos propios de esa sucursal. Así como tenemos clientes, también tenemos establecimientos no registrados o ocasionales, donde tenemos datos mínimos para un cliente que nos permite facturar tanto a consumidores finales o responsables inscriptos sin necesidad de darlo de alta como cliente. En este caso, sin poder manejar como establecimientos no registrados una cuenta corriente. Pero podemos sí llevar una historia como un establecimiento no registrado y después convertirlo a un cliente sin perder toda esa historia. Todos los circuitos que podríamos pensar en Quilate son válidos. Podemos trabajar con una venta directa a mostrador, una venta en cuenta corriente. Podemos trabajar también con pedidos, en donde definimos en una primera instancia qué vamos a remitir o facturar, o después, según stock, etcétera, definimos, o según la zona en donde vamos a entregar, definimos qué activamos o qué pedidos activamos parcial o totalmente. Y luego procesamos todo un lote de pedidos. También podemos trabajar con un presupuesto que luego se convierte en un pedido y lo podemos facturar. Y también podemos trabajar con un cliente que nos pide una cotización que luego se convierta en un presupuesto y así sucesivamente. También tenemos todo lo que es facturación cíclica, con lo que en Quilate llamamos contrato de ventas, donde podemos manejar los contratos con la periodicidad de facturación, cantidad de periodos, diferentes condiciones y después diferentes conceptos que se podrán facturar con tipo de facturación fija, variable, facturación que permite adicionales, con contadores, supongamos fotocopiadoras, con eh, servicios que se pueden entregar dentro de ese costo, horas hombres, productos que se pueden entregar y que después según lo que se hicieron va dentro del precio o se factura aparte. O sea que para cualquier tipo de operación, Quilate es muy sencillo de usar. Por ejemplo, en una pantalla de facturación podemos trabajar con presentaciones, artículos ocasionales, vender productos que trabajen con número de serie, trabajar con lector de código de barras o productos como vimos que a lo mejor trabajan con talle, color y bueno, según los posibles para el producto directamente indicar las cantidades de cada uno. O sea que las posibilidades son muy amplias, como también asociar, sin tomar un pedido, asociar desde un presupuesto, un remito, desde varios otros
comprobantes y que todo quede ligado. Muchas veces necesitamos rápidamente ver información importante en el lugar donde estamos situados sin tener que movernos. Para eso Quilate tiene los visores. En este caso vamos a ver datos importantes del cliente al cual le estamos facturando. Podríamos ver las facturas que tiene pendientes. Podemos ver los créditos que se decidió controlar con este cliente, qué saldo tienen, cuánto se le había asignado, crédito disponible, los pedidos pendientes por artículo o por pedido, si ven en qué estado están. Queremos ver historial, qué artículos viene comprando, poder ver los artículos que él mismo viene comprando. De repente podemos estar viendo cualquier otra información, ver historia de este cliente, valores permitidos, proyectos, reclamos, depósitos que maneja, etcétera. Y también podemos navegar según sus tablas relacionadas e ir a ver diferente información del mismo. Para empresas que manejan logística y reparto, tenemos todo el circuito completo para satisfacer la dinámica diaria, ¿no? Por un lado, tomar los pedidos, poder armar los repartos, poder asociarle a los mismos retiros ordenados, marcaría que el cliente pidió, poder asociarle a los mismos eh, facturas pendientes de otros repartos para que cobren, material de embalaje. Mientras vamos a ir armando el reparto, el sistema va controlando la capacidad en las unidades que definimos que ese vehículo nos interesa controlar, poder manejar diferentes zonas de repartos, si hay capacidad de incluir otra zona. Los repartos tienen diferentes procesamientos, procesar reparto, que se impriman todos los comprobantes, cargar la mercadería, descargar, una descarga rápida, en donde después, si hay envases o material de embalaje, se controla contra la descarga, rendición de mercadería, puede haber facturas devueltas, entregadas parcialmente, devoluciones, retiros ordenados, retiros no ordenados. Luego, si el vehículo podía cobrar, retirar, rendir los valores y una rendición final donde ya va a generar todos los recibos, nota de crédito, nota de débito, puede haber motivos de evolución que regeneran el reparto, ¿no? O sea, que todo el circuito está comprendido dentro de Quilate. Para ingresar una cobranza también es muy sencillo, podemos elegir manualmente los comprobantes que queremos saldar, podemos saldar el total o un monto determinado. Eh, Podemos también ingresar primeramente los valores y después, según lo que cobramos, imputar automáticamente. Podemos generar notas de débito, de crédito, tanto manual o automáticamente por pronto pago, por intereses, etcétera. En caso que se trabaje con cuenta corriente bimonetaria, el sistema podrá generar notas de débito, crédito por pronto pago. O sea que todas las variables y variantes propias para gestionar la cobranza las tenemos contempladas, como todos los informes para poder seguir la evolución de las cuentas corrientes y lo que tenemos a cobrar
con los clientes. Todos los valores cobrados podemos luego seguir el historial de los mismos, en donde podemos ir manejando diferentes movimientos, digamos, no solo depositarlos, poder dar en garantía, eh, pudo venir el valor rechazado, etcétera, tener toda esta historia, tanto esto para lo que es cheques como las operatorias típicas con tarjetas, modalidades de pagos, presentación, acreditación, etcétera. También, evidentemente, podremos dar en pago los valores desde el módulo de gestión de compra, tanto en un pago como en una compra mostrador. En Quilate, los vendedores de la empresa podrán manejar en forma remota, con tener un celular con servicio de internet, algo muy usual al día de hoy. Podrán dar de alta los pedidos, agregando los productos que el cliente adquiere, ingresar las cantidades correspondientes, etcétera. Podrán confirmar este pedido, ir viendo los totales, tal cual los hubieran ingresado en Quilate. Este pedido ingresará en Quilate sin necesidad o sea, ingresará directamente, o sea, no tenemos que hacer interfaces, etcétera. Y también podremos manejar la agenda, en donde vamos a volver acá a ingresar, que habíamos salido, en donde podrá el mismo consultar las visitas que tiene que realizar, completar novedades sobre una visita, etcétera, donde esto se irá completando automáticamente en la agenda de Quilate en la empresa. Y así sucesivamente tendremos a nuestros vendedores conectados como si estarían en la empresa. Nuestros clientes también podrán trabajar con carritos de compra, en donde podrán ingresar las cantidades de cada producto, y al confirmar estas cantidades, directamente este pedido ingresará en Quilate, y luego podremos ya estar preparados para despacharlo. Un proveedor en Quilate puede tener también múltiples establecimientos en forma idéntica como podía tener un cliente en Quilate. Podemos tener diversos datos, poder clasificar los campos a nuestro gusto. Por ejemplo, este tiene una calidad de insumos excelentes, puede ser también cliente, tener datos específicos como proveedor, como también podemos trabajar con establecimientos ocasionales en donde nosotros no necesitamos tener todos los datos
normalmente necesarios para un proveedor, sino datos mínimos para por lo menos poder hacerle una compra mostrador. En cualquier momento, según donde estemos parados, podemos solicitar un visor eh, del lugar donde estamos parados. En este momento estábamos sobre el registro de confecciones Carlitos, solicitamos este visor y nos trajo toda la información importante del mismo. De repente podemos ver las órdenes de compra pendientes de este proveedor. Podemos ver, supongamos, historial de pagos que se estuvieron haciendo. Podemos ver pagos a realizar, o sea que según lo que se le está debiendo, vencimientos, ver la cuenta corriente. Esta cuenta corriente, tenemos facturas, podemos seguir navegando y ver qué es lo que se compró, de repente a ver qué movimiento de inventario se realizó. O sea, no tenemos limitación en cuanto a la navegación. Podemos ver la ubicación del cliente en Google Maps o cualquier otra historia o información que nos permita al navegador, tanto por información directa como por tablas relacionadas e ir navegando diferente información del mismo. Así como podemos tener listas de precios de clientes, también podemos tener las listas de precios con que un proveedor nos abastece, relacionándolo con nuestro producto, el código de cómo él identifica su producto, el nombre producto, pero también lo interesante es que no solo podemos tener precios de productos, sino también precios de servicios que nos brinda, o también precios de un servicio productivo, ¿no? Supongamos cuánto nos cobra Sincar para tal tipo de operación, para tal producto, ¿no? A la vez podemos tener, como tenemos en las listas derivadas de clientes, descuentos globales que nos da o descuentos sobre cada línea de producto, ¿no? Estos precios después se podrán actualizar en forma manual o automáticamente, como también actualizarse automáticamente por medio de las operaciones de compra. En Quilate podemos, en las operaciones de compra, manejar todo tipo de circuitos, desde ingresar una compra en cuenta corriente, una compra en mostrador, desde trabajar ingresando una orden de compra, que luego hacemos una recepción de los materiales, desde trabajar también con requisiciones. Estas requisiciones son una necesidad de compra, sea para para abastecimiento, algo que necesitamos comercializar, o una necesidad productiva, en este caso cargada manualmente, que luego se asignará según al que tenga, supongamos, mejor precio en la lista de precios, mejor cotización, etcétera, y generando a continuación las órdenes de compra, desde según a quién le asignamos hacer esa compra, o poder trabajar con una solicitud de cotización. Podemos solicitar una cotización manualmente, o según las necesidades de compra, según lo que hay que comprar, levantar los productos y enviarle directamente la cotización por email con algún PDF, por ejemplo, a los proveedores, o de cotizaciones necesarias para clientes, supongamos que nosotros revendemos, poder enviar la cotización al proveedor, ¿no? Y después ver a quién le estaríamos comprando.
Así como podemos cargar necesidades de compras manualmente, podemos pedirle al sistema que la genere automáticamente teniendo en cuenta diferentes operaciones que influyen en qué habría que comprar, órdenes de compra pendientes, requisiciones pendientes, etcétera. Y acá va a tener en cuenta la política de abastecimiento de cada producto. Otra manera de generar requerimientos es a través del módulo de planeamiento MRP, donde nos generará órdenes de compra planeadas. En la recepción de mercadería podemos estar recibiendo en un mismo remito o parte de recepción productos de diferentes órdenes de compra. Podemos hacer que un mismo recepción, asignarle algún lote, generar desde acá algún mismo lote. Podemos recibir productos que trabajan con rollos y poder ir cargando los rollos recibidos y qué metros tienen. Podemos recibir también productos que trabajan con número de serie, ir ya dando de alta cada número de serie, como también se podrá luego, de ser necesario, que el sistema imprima las etiquetas de los productos recibidos. Definir a quién asignar la compra es muy sencillo en Quilate, teniendo diferentes métodos de asignación, pudiendo a la vez ir asignando parciales. Por ejemplo, podemos asignar según la lista de precios de los proveedores, al proveedor preferencial, al proveedor habitual, al proveedor que tiene mejor precio, al que nos brindó mejor cotización, o ver las cotizaciones y directamente ahí definir a quién asignamos. Si estamos preparando, supongamos, una importación donde tenemos que controlar la capacidad de un determinado container, podemos ir viendo a medida que vamos asignando qué volumen, peso, etcétera, estamos ya estamos ocupando. Los pagos a proveedores también es algo sencillo en Quilate. Al seleccionar un proveedor nos mostrará las facturas que está pendiente. Podemos seleccionar la que corresponda. Si trabaja con cuenta corriente bimonetaria, propondrá seguramente, en caso de corresponder, una nota de crédito o débito por diferencia de cambio. Podemos seleccionar todos los valores, ingresar valores, cheques, etcétera, manualmente. Podemos ver los cheques de terceros, pagarés, etcétera, o sea, diferentes tipos de valores que tenemos para utilizar. También podemos ingresar pagos a cuenta y después imputarlos. El sistema irá calculando las retenciones que correspondan a medida e imprimirá las mismas según formato legal. Así como podemos trabajar con pagos manual, podemos hacer una propuesta de pago donde proponemos pagar múltiples facturas con algún descuento, etcétera, definir, asignarle con qué valores las pagaremos, no sé, de tal chequera, de tal banco, valores de tercero, etcétera, y luego generar las órdenes de pago. También en ese momento se podrá generar todo un batch o una cantidad importante de órdenes de pago, como también en caso de trabajar con cheques en formulario continuo, se podrán imprimir los mismos. Todo el historial de valores propios emitidos, sea en una orden de pago, ingresados, emitidos manualmente, etcétera,
podremos llevarlo con Quilate, como también sacar luego los informes y estadísticas necesarios. El módulo de fondos recibe todos los movimientos de gestión de venta y gestión de compra en donde se mueven valores, por ejemplo, cobranzas, pagos, ventas contados, compra mostrador, movimiento de cheques, etc. Esta información puede pasar manualmente o normalmente se configura para que pase online. O sea que apenas se hace, supongamos, una cobranza, impacte directamente en las cuentas de fondos. Desde el mismo módulo podremos hacer movimientos manuales, movimientos tipo, según movimientos típicos que hacemos en donde ya tenemos definidas las cuentas de fondos. Esta información, si disponemos el módulo contable, finalmente pasará a contabilidad. Tendremos disponible para hacer la conciliación bancaria, tanto manual como automáticamente importando el resumen del banco y a la vez poder disponer de informes o consultas variados, como también un cash flow muy potente en donde podemos definir los diferentes conceptos que queremos que se tengan en cuenta, movimientos proyectados a tener en cuenta, qué detalle de información, o sea, las columnas van a ser día a día, semanal, etcétera, poder consolidar varias empresas y poder tener diferentes bancos o filtrar para un banco en particular. El módulo de contabilidad integra toda la información proveniente de los diferentes módulos de Quilate, permitiendo sacar los informes contables necesarios. Por un lado definimos el plan de cuentas en forma jerárquica, podemos arrastrar cuentas hacia que imputen que mayoricen en otro tipo de cuenta. Podemos generar asientos contables manuales que no vengan desde otros módulos, copiar asientos, revertir asientos, asientos que puedan tener imputación o distribuirse entre diferentes centros de costos que se definan en la empresa. Podemos definir cómo se va a pasar en forma sencilla un tipo de operación, por ejemplo, ventas a la contabilidad. No tendremos límites para definir la cantidad de ejercicios que queremos manejar. Podemos tener más de un ejercicio abierto si hay que hacer algún tipo de ajustes, como también podemos definir, podemos generar nuestro cuadro de resultados también con los conceptos que queremos que vayan totalizando, sumándose o restando. Y no nos estará faltando los informes típicos para sacar filtrados de la manera que podamos ser necesario. En el módulo de producción disponemos del concepto de fórmula, que es el que permite definir cómo se fabrica un producto o las diferentes etapas necesarias para una obra o un proyecto. En una fórmula tenemos, por un lado, operaciones, que son las tareas que hay que realizar para hacer este producto o las etapas del proyecto, donde acá las vemos dibujadas, en este caso son etapas secuenciales, como también los insumos necesarios para producir un determinado producto o los semielaborados que van saliendo de cada etapa. En las operaciones disponemos, por ejemplo, de la siguiente información. Vamos a abrir una de ellas. Disponemos de los tiempos, que los podemos dividir en tiempos fijos, como ser
setup, tiempos de papeleos, inspección o tiempos productivos. Esos tiempos los podremos ir ingresando, por un lado, en el tipo de mano de obra que se va a necesitar y cantidad de tiempo para fabricar este producto en caso de ser necesaria, como también si este producto, su avance es regulado por alguna maquinaria, poder definir algunas máquinas necesarias o optativas y según la máquina un tiempo de ciclo, producción horaria o un tiempo fijo. La relación entre las operaciones la establecemos por las operaciones predecesoras, donde definimos qué operaciones predecesoras de la cual estamos situados y podemos establecer una operación que comience cuando finaliza la anterior, que comiencen en conjunto, etcétera, como tiempos en donde se solapan o tiempos en donde tiene que esperar una para comenzar la otra. En los componentes vamos a poder, vamos a definir en qué operación se necesita ese componente, de qué estamos hablando. Acá en este caso un insumo, pero podrán ser diferentes conceptos que intervienen de diferentes maneras. ¿Qué cantidad necesitamos de ese componente para fabricar la cantidad estándar del producto? Productos optativos también en el caso de no disponer de ese componente. En la fórmula también podremos definir en qué estado de madurez se encuentra esta fórmula. Si está ya en producción normal, es un prototipo, etcétera. Podemos agregarle diferente información, como también todo tipo de archivos, sean planos, gráficos, etcétera, necesarios para documentar la misma. En una fórmula podremos tener otras fórmulas anidadas. Por ejemplo, en esta suspensión tenía varias operaciones, varios insumos, pero este fuelle de elevación tiene su propia fórmula en donde hay una operación de corte, una operación de soldado y como insumo ingresa esta chapa. Para poder definir la fórmula, previamente tuvimos que haber definido una agenda en donde se definen los horarios y turnos que se trabajan en la empresa, con algunas reglas en donde podemos definir para un día o semana en especial, alguna condición en especial. Definimos los centros de trabajo que tenemos en la empresa. Pueden ser centros de trabajos propios o centros de trabajo de terceros, como en este caso, que es un centro de trabajo de un proveedor que nos da servicios de confección, donde tiene asociado un depósito y el establecimiento de este proveedor. También podemos trabajar con centros productivos propios, donde podemos definir diferentes características y también poder definir si tenemos más de una planta sobre qué planta trabaja. Si tenemos, pueden trabajar con diferentes agendas, porque posiblemente en un área de la planta se trabaje 3 turnos y en otra un turno, etcétera. Cómo se aplican los gastos por hora hombre, hora máquina, acorde a una cuota de aplicación de gastos y cuál es el nivel de actividad normal. Por el otro lado, podremos definir categorías de máquinas y tipos de operaciones para agrupar operaciones que son del mismo tipo y después poder disponer de estadísticas.
Para calcular los costos estándar, Quilate tendrá no solo en cuenta la mano de obra directa, la materia prima, la cuota de aplicación de gastos de los centros de trabajo propios, sino también los costos para hacer un servicio o un proceso de un proveedor externo. Al procesar, para que se ejecute el cálculo de costos estándar, el sistema empieza desde el nivel más bajo, calculando luego los semielaborados, subconjuntos, hasta llegar al costo de los productos terminados. También necesita definir cómo se asigna el costo de la materia prima, donde uno puede asignarla manualmente o tomar para costo estándar de la misma un costo promedio ponderado, costo de reposición o costo de última compra. Tenemos diferentes maneras de generar una orden de producción. Una de las maneras sería ingresarla manualmente, en donde definimos el producto que queremos fabricar, la cantidad que se desea producir, luego según esta cantidad las operaciones y las componentes proporcionales se actualizarán. Podemos modificar cualquiera de estas operaciones, ya que la orden de producción toma la estructura de la fórmula, pero luego viaja con su propia fórmula, como también elegir algún componente optativo. Podemos establecer la fecha de comienzo, o sea, ya establecemos alguna restricción. Vamos a hacer que se actualicen todas las fechas acorde a esta fecha de comienzo y supongamos que esta orden de producción tiene a la vez estructuras que dependen de la misma. Podríamos hacer que genere órdenes de producción en cascada, ¿no? Nos mostraría qué es lo que se generaría. Bueno, acá hace falta, es obligatorio asignarle un proyecto. El detalle era acá la prueba. Volvemos y nos va a mostrar de lo que nos está informando de qué productos no tenemos stock y si podemos modificar las cantidades que propone el sistema a generar. Las novedades podremos ingresarlas desde dos lugares, desde el propio diagrama de programación de tareas que veremos más adelante, como también desde la opción ingreso de partes de novedad, donde podremos ir informando horas hombre o horas máquinas trabajadas, asignar materiales utilizados, devolver materiales que no se utilizaron, transferir materiales o un semielaborado de un centro de trabajo a otro, como finalmente poder ir dando de alta lo producido. Podemos también informar que acorde a lo que se produjo, de baja los insumos en forma proporcional, tanto para la misma operación o para toda la orden, como también cambiar el estado de las operaciones u orden a las diferentes etapas. Quilate primero tiene un estado programado, al liberarse reserva materiales, pasa reservado,
cuando el estado siguiente es en proceso, que ya pasa automáticamente cuando se informa alguna novedad en una operación, y finalmente terminado. Puedo haber operaciones que a lo mejor ya las primeras estén finalizadas y capaz haber operaciones posteriores que estén en procesos y otras aún todavía sin comenzar. En algunos rubros, por ejemplo, industria metalúrgica, donde se corta chapa, o textil, donde hay una etapa de corte donde se pueden estar cortando para diferentes productos, existe el concepto de orden de corte, donde agrupan en una misma orden la operación de corte necesaria para diferentes órdenes de producción, ¿no? En este caso le vamos a decir en el sistema que nos muestre las operaciones donde hay corte. Vamos a seleccionar esta tela, vamos a encimar en este ejemplo tela de 2 colores. Vamos a pedir que se nos actualice la grilla y vamos a mandar a cortar la cantidad total para estos 4 digamos semielaborados que salen de la etapa de corte. Elegimos, nos permite verificar los insumos, capaz hay un proceso de optimización de insumos al cortar en forma conjunta, y luego de generar la orden de corte, los semielaborados que se produzcan en esta orden de corte van a alimentar las órdenes de producción en donde era necesario cada uno de esos productos, ¿no? O sea, estamos moviendo esa operación de corte a una orden de corte propiamente dicha. Y en esa misma orden de corte estaremos informando las novedades. También podemos asignar masivamente materiales a un centro de trabajo que nos muestre todas las operaciones donde podemos asignar, como también definir que queremos mandar materiales para procesar en un determinado centro de trabajo, y en el caso que se estaba haciendo en otro, supongamos que tenemos una fórmula para hacer en un determinado confeccionista y queremos mandarle a otro confeccionista parte de la producción, directamente Quilate dividirá esa operación en 2 operaciones paralelas, en donde parte del proceso se dividirá hacia un confeccionista, que es un centro de producción externo, y parte hacia otro confeccionista. Esto no tiene límites, donde podemos estar dividiendo procesos o asignando materiales en forma masiva para un rápido trabajo. Desde nuestra opción programación de tareas podremos replanificar las órdenes teniendo en cuenta la capacidad de los recursos y nuestra agenda, reprogramar a partir de una determinada fecha todos los trabajos, cambiar de estado de una operación en donde estamos parados, poder establecer restricciones a las diferentes operaciones. Podemos también a una determinada operación hacerle algún cambio manual. Podemos esta misma información podríamos haber filtrado de ver solo las que son de un determinado centro de trabajo, entre tal y tal fecha, etcétera, para poder ver el lapso de tiempo que nos interesa. Podemos establecer otras escalas de tiempo
que sean más apropiados a los tiempos de la producción, y de esta manera tener una visión en el tiempo de los trabajos que se están realizando en diferentes áreas o en toda la planta, y viendo el estado según el color de la tarea, y alguna operación que tenga avance, veremos una barra en su interior donde nos simbolizará el avance de la misma. Dentro de la recepción de materiales tenemos dos tipos de recepciones diferentes. Ingreso de recepción contra órdenes de compra comunes e ingreso de recepción contra órdenes de compra generadas desde producción cuando se envía a procesar un producto en tercero, y de esa manera hacemos esa recepción valorizada contra una orden de compra producida desde producción. Uno ya normalmente tiene dentro de proveedores, en la lista de precios de proveedores, a cuánto nos cobra ese proveedor de servicios productivos hacernos el producto, y luego podremos relacionar esa recepción o remito con la facturación de remitos, en donde la relacionamos ya con la factura cuando nos viene la misma. El módulo de planeamiento nos permite planificar los productos que tendríamos que fabricar en el futuro, y también los insumos que tendríamos que adquirir. No solo nos dice qué comprar y en qué cantidad comprar o producir, sino también en qué cantidades, ¿no? Básicamente el proceso de planeamiento cuenta con lo que llamamos MPS, que es el maestro de productos principales, ¿no? Acá disponemos de diferentes productos. El mismo puede ser abastecido por un plan de venta, pedidos, el stock, y también por órdenes planeadas, por un plan de producción manual que uno ingresó. Vamos a ejecutar este MPS. En este ejemplo vemos que no planificó nada, y vamos a ver por qué. Por un lado nos tira dos excepciones de cancelar dos órdenes de producción que están en proceso. Vamos a ver, vemos que efectivamente hay dos órdenes de producción, filtramos que nos muestre las no finalizadas, vamos a ver, por esas cantidades, 1000 unidades y una unidad. Vemos que no había nada planificado para órdenes planeadas manuales que pudo haber puesto, no habían nada en el plan de ventas, o sea, no había un plan de ventas que pudo generar la demanda a futuro. Vemos también que no hay ningún pedido, que también para satisfacer esos pedidos el sistema podría haber generado órdenes planificadas, con lo cual el módulo de MPS actuó correctamente, o sea, no solo diciendo que hay que planificar, producir y comprar a futuro, sino también emitiendo excepciones en donde nos dice que habría que reprogramar fechas, anular, etcétera, para no estar produciendo algo que no se necesita o comprando algo que no se necesita. En el módulo de MRP explotamos
partiendo de las demandas de los productos principales, sean órdenes planeadas o órdenes en firme, como vimos antes, una unidad de un producto y 1000 unidades de otra. Ejecutamos el proceso y vemos que estos requerimientos necesarios están sombreados con este color naranja porque son imposibles de cumplir a término, ¿no? O sea, acá tenemos una orden necesaria para el 27 del 3 del 2003 y otra orden para el 1 de abril del 2003 y se ve que los tiempos de abastecimiento de estos insumos serían imposibles de producir. Olvidándonos que estos insumos son imposibles de comprar o producir, uno podría generar igualmente los requerimientos, seleccionar qué quiere comprar, o sea, qué confirma de esto y generar en lo que va a generar son requisiciones o requerimientos ya en el módulo de compras. Vemos acá en la consulta de requisiciones que tenemos dos requisiciones. Esta es la generada recientemente, que me dice el origen es el módulo de MRP, con los 3 productos que confirmamos, ¿no? El CRM de Quilate permite administrar toda la relación con nuestros clientes, contactos, agendas, citas en las agendas, etcétera. Como administrar proyectos, oportunidades y otros tareas que necesiten un seguimiento continuo. En este caso tenemos, por ejemplo, los contactos. Los contactos pertenecen a los establecimientos de un cliente o proveedor. Podemos tener los datos importantes de los mismos. A los contactos podremos enviarles un email, escribirles ya el mail que necesitemos y después podemos también ir viendo todo el historial de los mails que estuvimos compartiendo con este contacto. Disponemos de un poderoso cliente de email donde podemos administrar toda la comunicación con los mismos, reemplazando los típicos clientes de mail por un cliente de mail incorporado al sistema donde tendremos incorporada el historial de comunicación de clientes. Por ejemplo, si desde el sistema le mandamos a un cliente, a un proveedor, un pedido, una orden de compra, ya lo podemos ver directamente en consultarlo desde el intercambio de correos en Quilate. La poderosa agenda de Quilate permite que cada usuario agende las tareas que tiene en la empresa. Estas tareas podrán relacionarse a un cliente de la empresa, podrá estar relacionado a un proyecto, podrán ser de diferente tipo, disponer de diferentes colores, podemos hacer que sea titilante o no, podemos disponer que tenga algún tipo de alarma y algunos campos anexos que podrán clasificarse según el uso que quiera darse en cada caso. Acá vemos que esta tarea podríamos cambiarle luego el estado y después podemos filtrar por estados, por usuarios, grupos de usuarios, etcétera. Tener visiones mensuales,
configurar qué días son visibles, diferentes tipos de dibujos según el tipo de acción, movernos por el calendario, etcétera. En Quilate tenemos un importante concepto que sirve para administrar proyectos, oportunidades, servicio técnico y cualquier otra tarea o proyecto de la empresa que pueda tener diferentes tareas asociadas, que pueda tener etapas y que nos permita también poder ubicar estas tareas en una agenda en el tiempo. En este ejemplo vemos que se trata de una instalación. Vamos a corregir acá. Y podríamos poner alguna persona responsable relacionada con este cliente. En el caso que los proyectos se lo usen como un servicio técnico, ya que podemos disponer de diferentes tipos de servicios, podríamos relacionarlo esto con un artículo, hasta con un número de serie para ver el seguimiento de un servicio, si está en garantía, etcétera. Pueden tener etapas, podemos tener datos anexos, archivos asociados. Y acá, como vimos en este ejemplo, vamos a ver la información. Teníamos para el viernes 12 una primer tarea en donde llamar al cliente. Vamos a poner que esta tarea está finalizada. Resultado exitoso. Fijémonos que después podemos acá ir agregando diferentes filtros por lo que me interesa. Acá podemos filtrar las no finalizadas. Y acá, en función de ese resultado, podríamos decir preparar presupuesto. Vamos a llamarlo esta otra acción. Y que lo podríamos asociar a otro usuario o a un grupo que será el responsable de preparar este presupuesto. Después podríamos filtrar solo ver las tareas de uno, de otro usuario, de un grupo. O sea, podemos ir viendo toda la información y hacer un seguimiento completo en la agenda, teniendo los proyectos con sus tareas. Lo interesante también de los proyectos es que no son conceptos, digamos, no relacionados con el sistema, sino que todas las operaciones de Quilate las podemos relacionar con un proyecto, un pedido de un cliente, un presupuesto, una factura, con lo cual después sabemos tal factura, tal presupuesto de dónde vino, una orden de compra, una compra. O sea que el concepto proyectos, oportunidades, está linkeado con todos los conceptos típicos de Quilate. En Quilate tenemos muchas maneras de ver la información o consultarla. Por ejemplo, acá tenemos una consulta que nos muestra operaciones de venta. A medida que nos vamos desplazando, abajo nos va mostrando los ítems que tenían esta venta. Podemos también sobre la misma ir consultando comisiones, impuestos, etcétera. Podemos fácilmente filtrar la información para que muestre solo lo que nos interesa vernos, filtros asociados al tipo de campo. Acá es un campo fecha, poder filtrar por cualquiera de los campos visibles. Acá podemos también, sobre esta misma consulta, exportarla para que se vea no sé, en un archivo Excel, Word, PDF, mandarla por mail, etcétera. Sobre la misma
podemos invocar un gráfico para analizar esta información, configurar qué campos queremos que se vean o no se vean de la misma, mover las columnas de lugar, poder ordenar por diferentes campos, digamos, las posibilidades desde una misma consulta son muy importantes. De acá podemos navegar una operación de venta, podemos llegar a ver con qué nos puede relacionar, comprobante de venta, los domicilios, o sea, toda la información que desde acá uno tiene disponible nos permite navegar hacia otros lados, ¿no? Supongamos tenemos este artículo y queremos ver el stock de ese artículo y nos va a llevar a mostrar el stock que tenemos en los dos depósitos, etcétera. Entonces acá vimos el ejemplo de una consulta en Quilate. Las consultas son, como vemos, muy dinámicas. Los reportes son pensados para enviar a papel o verlos en pantalla. Los modelos de los mismos pueden modificarse, o sea, uno puede cambiar desde el título, podemos cambiar los campos que se van a ver y elegir cualquier otro campo relacionado a esta consulta, borrarlos, sacarlos, esta consulta, disponer de campos calculados, poner imágenes, guardar esta consulta con otro nombre, o sea, las posibilidades son múltiples. Vamos acá a salir sin grabar, podemos cambiar el ordenamiento, podríamos decirles que ordene por razón social del proveedor y dentro de la razón social que ordene por la fecha legal de la compra y que solo me tenga en cuenta, supongamos que haga cortes de control por la razón social y que solo me tenga en cuenta, podría ser las compras del año 2002, o sea, podemos luego filtrar por cualquier campo y también desde acá podemos exportar o enviar por mail a cualquier formato, ver una vista previa, imprimir, etcétera. Estos podemos cambiar tamaño, mandar a imprimir, cerrar. Y luego en Quilate tenemos los cubos dinámicos. En Quilate tenemos cubos para todos los tipos de operaciones. En este caso es un ejemplo de cubo de venta, en donde hay operaciones para los diferentes años. Acá tenemos 2000, 2001, 2002. Para las diferentes provincias, vemos acá cómo nos agrupa por año. Cada columna es una provincia, podríamos invertir y nos va a agrupar ahora por provincia y cada columna es un año. De repente vemos que en este año en Capital vendimos muy bien, podríamos ver qué clientes compraron muy bien y este cliente en 2001 Capital, a ver qué productos compró y así seguir navegando. De repente acá tenemos por año, quiero que me muestre por trimestre, o acá podríamos analizar esto todo muy bien, pero quiero ver el impacto de todos los clientes menos estos tres, o invertir, solo quiero ver el impacto de las ventas de esos tres clientes. Vamos a volver a marcar todo. Podríamos dentro de ventas vendedor, o acá sacar año y acá poner vendedor acá. Podríamos de repente decir cambiar el tipo de gráficos, tortas, barra, etcétera. Podemos mandar a imprimir esta información, como también imprimir la información superior,
como también cambiar la información por la cual se está navegando. Capaz de un artículo estamos vendiendo mucho, pero la rentabilidad es poca. O sea, acá todo esto es configurable lo que queremos ver. Estos cubos se pueden hacer nuevos cubos o extender los que ya existen. Podemos tener cubos para ventas, producción, compra, fondos, contabilidad, o sea, no tenemos limitaciones, como también por más que los mismos reportes que vienen en Quilate son muy variados, flexibles y permite usarlos de diferentes maneras, Quilate tiene un propio generador de reportes que permite generar nuevos reportes que no fueron pensados inicialmente en el producto. Quila te permite trabajar con todo tipo de impuestos, retenciones, percepciones, IVAs, no solo con los impuestos actualmente existentes, sino con nuevos impuestos que puedan definir nuevas condiciones de aplicación. Podremos trabajar entonces con tablas de retención de ganancias, donde acá podremos ir poniendo los porcentajes que va acorde a cada monto, condiciones de aplicación de esta retención, ¿no? O sea, podemos definir que esta retención se aplica para, no sé, empresas de tal provincia, etcétera, y que son de tal tipo de categoría de IVA, etcétera, etcétera, con lo cual podemos adecuarnos fácilmente a nuevas modalidades impositivas que puedan surgir. Esto también para no solo retenciones de ganancias, sino también para cualquier tipo de percepción o retención nueva que querramos definir sobre base imponible, que se va a aplicar, condiciones de aplicación, etcétera. Las percepciones y retenciones las podremos aplicar o al cliente o al proveedor directamente o definirlas en forma global con su condición de aplicación y las mismas se aplicarán cuando corresponda. Los mismos para los diferentes tipos de IVA con que trabajen los productos de la empresa. Quilate puede trabajar con impresión normal de facturas, puede trabajar con impresoras fiscales, como también facturas electrónicas, tanto normal como factura electrónica de exportación. Eh, toda la, todas las declaraciones que la empresa tenga que hacerlo, luego lo podrá exportar a las interfaces fiscales que corresponda. Quilate tiene algo que muchos sistemas quisieran tener, o sea, poder, sin cambiar el sistema, lograr tener funcionalidad que no disponía el sistema y poder hacerlo rápidamente y a bajo costo. Para eso Quilate tiene la funcionalidad que llamamos nosotros por lo menos scripting. Nosotros podemos agregarle lógica al sistema ante cualquier cosa que uno haga en el mismo. Supongamos al modificar un artículo, al agregar un artículo, en este caso podría ser después de agregar un pedido. Yo ahora voy a escribir, esto se escribe en un lenguaje de programación, pero lo puede hacer hasta el mismo cliente. Yo voy a escribir en castellano. Bueno, después de agregar que se abra una pantalla y pregunte determinadas cosas, etcétera, ¿no? Cosas que no existían, por supuesto, en el programa. Esa pantalla, Quilate tiene un editor de formularios donde uno puede directamente agregar, no sé,
componentes, una grilla donde haya consulta, un botón, componentes tipo combo box, etcétera, y esto poder usarlo, invocarlo después de estos programas que se hacen para un cliente en especial y que nos llevan todo el control propio de cambio en el sistema y los costos propios de modificar el ejecutable, ¿no? Vamos a salir de acá. Como dijimos, estos automatismos que se programan se pueden disparar ante cualquier cosa que uno haga en el sistema, o dispararlos manualmente o programar horarios en que se disparan. Supongamos que 3 veces por semana el sistema se fije las órdenes de compras atrasadas y le manda un mail a los proveedores avisándole de las mismas. Acá vamos a ver un ejemplo de una implementación que hicimos. Acá hay un ejemplo, es una película que se grabó en donde es una fábrica de lentes, en donde cuando el cliente solicita un lente, se abre una ventana solicitando las características de cada uno de los lentes para el ojo izquierdo y para el ojo derecho. Sería para de los, siendo más claro, la casa de óptica toma el pedido y se lo manda al fabricante de los vidrios, que después entregará ya el anteojo armado. Para eso a la vez genera una orden de trabajo en donde, según las características cargadas en el pedido, modificará la orden de trabajo de producción de quilate, y siguiendo toda la misma una línea de producción donde se va informando el avance de cada tarea que se hace en cada anteojo, ¿no? En este ejemplo están cargando un pedido. Tengo definido, por ejemplo, en este caso, un flat top orgánico blanco, al cual también le agregué un tratamiento y una picar también, separar toda la coloración definida en firmar este pedido, y luego de la confirmación, Quilate me va a mostrar el automatismo que le hicimos a esta empresa. Acá está grabando. Bien, acá no tengo stock de uno de los artículos y por eso me está mostrando este mensaje. Y se abre ya y la acá ventana vemos, del automatismo. En este caso, la taquilla de laboratorio, donde Quilate me trasladó los datos ya ingresados en el pedido de venta. Es una ventana como totalmente el cliente, hecha fuera, la fecha, el número que coincide, el producto que se va a fabricar, me extrae del producto el material como para tener el material más visible, y acá son todos los datos que tengo que completar. Y acá podemos cargar fíjense que esta pantalla está dividida para ojo izquierdo, ojo derecho y datos genéricos. En los datos genéricos ya me trasladó el color y el tratamiento que tengo que hacer. Voy a definir acá las graduaciones para el ojo derecho. Como van completando el operador. Puedo desplegar la ventana con las sugerencias de las graduaciones. Imposible, ¿no? Y en Quilate, usando el programa estándar y sin modificarlo, hicimos ya una adaptación muy especial. Los grados, que luego de completar, prisma, generará la orden de producción especializada para este anteojo en particular. Vamos a ver que la adición luego El módulo de replicación permite sincronizar la información que hay entre dos bases de datos en diferentes localidades, sucursales, etc. El mismo se usa cuando la calidad de la conexión de Internet no es lo suficientemente buena para estar en línea, sea por velocidad o por la posibilidad de que la misma se caiga, y los lugares,
pongamos un local de venta no puede permitirse dejar de facturar por ese motivo. Para eso podemos configurar diferentes esquemas. Podría ser las novedades que se mandan de una casa central a múltiples sucursales o esquemas de sucursales a la casa central, en donde la información podrá ser diferente. Por ejemplo, podría ser que de casa central se envíen artículos nuevos, precios nuevos, etcétera. Ahí ya uno puede definir ya el tipo de transacciones a enviar, como también uno puede entrar a nivel tablas y campos, en donde definamos finalmente de cada tabla qué es lo que se va a querer, qué tablas mandar, campos, etcétera. El replicador propiamente dicho se encarga de conectarse con la central o la sucursal, definiendo los esquemas que se van a utilizar, pudiendo definir cada cuánto tiempo se va a hacer esa comunicación, y podremos dejarlo corriendo como un servicio o manualmente replicar, que se fije si hay novedades y pasar las novedades mutuamente. Quilate también dispone de una poderosa herramienta de tablero comando que uno puede incorporar en el sistema. Trabaja con la teoría de Balance Scorecard o diseñada por Kaplan y Norton, en donde por un lado podemos definir perspectivas estratégicas. Vamos a adelantar esta película. Podemos definir indicadores, claves de performance, etcétera, con sus semáforos asociados. Podemos definir este indicador, de dónde se sacan los datos. En este caso tiene una consulta a la base de datos, con qué periodicidad, hasta dónde llega la criticidad si falla, qué tipo de semáforo usamos, valores que hemos recogido y referencias para decir si este objetivo está en verde o en amarillo o en rojo. Podemos definir relaciones causa-efecto, o sea, acá podemos ver en un ejemplo, si quieren mejorar los márgenes, se definió que se debería tener un programa de exportación, para eso tener productos de calidad y haber invertido en investigación y desarrollo, y acá vemos que está en rojo esto. Entonces uno puede darse cuenta por qué se dieron o no se dieron las cosas. Después podemos tener tableros. En este caso son tableros, supongamos, para alguien del área comercial, donde en Capital y Buenos Aires está bien, en Norte no está muy bien, zona oeste está bien y en el sur está mal. Sobre estos indicadores después se podría profundizar para abrir más información, y en verdad uno puede tener después indicadores o tableros para diferentes áreas. Supongamos por sector de la empresa, donde hay producción, cómo andan las finanzas, las ventas, la calidad del stock. Podemos hacer link con otros tableros. Uno podría tener un tablero tipo con organigramas, donde para cada posición del puesto tener indicadores. Y también hasta podríamos tener tipo como una barra que se va desplazando y mostrándonos el resultado de nuestro indicador.
Para los casos en donde los procesos ya son más complejos y queremos poder controlarlos en Quilate, tenemos directamente el propio workflow de Quilate, donde uno puede diseñar el proceso y poner la inteligencia en cada una de las etapas de este proceso, ¿no? En donde podemos definir desde casos sencillos hasta casos más complejos. El workflow podrá integrarse con los automatismos de Quilate o abrir ventanas de Quilate o viceversa. Podremos ver en Quilate en qué tareas tenemos asociadas de este workflow, y podríamos decir que no solo es un workflow, sino que tiene las características de lo que sería un BPM, o sea, un Business Process Management, ya que utiliza variables de tiempo y pueden cambiar las etapas acorde a cómo varía el tiempo. Podemos definir variables para diferentes etapas, a quién se les puede asignar. Acá, por ejemplo, desde un evento de scripting se va a instanciar un nuevo proceso, o sea que esto, bueno, es código, pero lo importante es que digamos, esto lo puede hacer la misma personal de Quilate como personal de área de sistemas de la empresa. Desde Quilate podremos ver luego en qué instancia estamos de un determinado proceso y poder hacer los cambios que nos corresponden. Desde la misma agenda, el usuario podrá ver sus tareas pendientes en el workflow, ¿no? Y poder también actuar al respecto. Acá vemos en una etapa del workflow donde el usuario tiene que completar si aprueba o no un presupuesto, y en función de eso podrán dispararse otras acciones o avanzar el workflow. Con la compra de las licencias de Quilate ya se incluyen meses de soporte sin cargo, tutoriales sobre cómo utilizar todos los módulos, cursos de capacitación con un profesor sobre los módulos adquiridos. Estos cursos a la vez los pueden ver en lo que llamamos cursos presenciales para los principales módulos del sistema, con lo cual no solo pueden asistir a la clase con el profesor, sino antes o después de las mismas volver a ver estos cursos como películas individuales de todos los temas que pudieran necesitar reforzar. Hay una base de datos preparada luego para que puedan directamente cargar sus datos. Y además Quilate cuenta con un servicio de consultoría para poder solicitar apoyo adicional en lo que es la puesta en funcionamiento del sistema.